Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren ustedes. En nombre del Instituto Cari Cuervo y particularmente de la delegación en España, queremos darles la bienvenida a este encuentro con la diversidad cultural colombiana que queremos celebrar, pues aprovechando la cercanía de la tradicional celebración de lo que en Colombia se conoce como el Día de la Raza, en España como el Día de de la Hispanidad, y que en algunos sitios americanos ha empezado también a conocerse como el Día de los Pueblos Aborígenes. Nosotros eh, hemos querido hacer un abordaje distinto de esta cuestión, invitando a Laura Calle, antropóloga de la Universidad Nacional, doctora en antropología de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora e investigadora, a que nos hable un poco acerca de la diversidad cultural de Colombia desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta que Colombia es un país de regiones, que es un país con una diversidad étnica bastante alta, donde hay además una gran variedad de lenguas, que es un tema que en la programación cultural y académica del instituto hemos abordado justamente con Laura en varias ocasiones desde hace varios años. Entonces, hemos querido, a través de esta presentación que va a hacer Laura, eh, el hacer una aproximación a esta diversidad cultural de Colombia, pero también hemos querido recoger unos testimonios de ciudadanos colombianos de distintas regiones y pertenecientes a diferentes grupos étnicos para que nos hablen acerca de su identidad, de la forma como conciben su identidad étnica, regional, lingüística, para que sean ellos mismos quienes a través de sus testimonios den cuenta de esa diversidad de la que nos hablará Laura. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Laura, a quien le agradezco pues, la invitación a participar en este encuentro, pero también todo el trabajo que ha hecho en la producción de los vídeos que veremos más adelante. Y por supuesto, gracias también a las personas que nos están acompañando en el público. Los invitamos a que si tienen preguntas o comentarios los consignen en el chat para que luego se los transmitamos a Laura y tengamos también un espacio para conversar con ella acerca de esta diversidad cultural de Colombia que, como ya veremos, será abordada desde distintas aristas. Así que adelante, Laura, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Aquí desde Madrid, que ya es casi de noche, pero bueno, en Colombia están en el mediodía. Espero que no tengan mucha hambre y que puedan acompañarnos aquí un ratito antes del almuerzo, o bueno, pues que si ya tienen hambre, pues vayan comiendo y nos acompañen un poco en este encuentro que vamos a tener aquí sobre la diversidad cultural de Colombia. Como les contaba Martín, pues claro, estas son unas fechas en las que se celebran como, bueno, de muchísimas maneras este acontecimiento, digamos, del 12 de octubre, y bueno, para nosotros era bastante importante hablar de diversidad, ¿no? Hablar de diversidad y la importancia de la diversidad. Entonces, un poco lo que queríamos hacer hoy era como, bueno, abrir un espacio para conversar un poco sobre qué es esto de la diversidad cultural de Colombia, compartir con ustedes y luego también, pues bueno, compartir las percepciones, las nociones, las opiniones que algunas personas, pues que están en Colombia, pero también colombianos que están aquí en España, querían dar un poco sobre la diversidad, sobre cómo perciben la cultura, su propia cultura, etcétera, para que luego, después al final, tengamos como un pequeño espacio para que toda la gente que está conectada en este momento aquí en esta plataforma, bueno, también nos pueda contar un poco y pues que podamos tener un espacio también como para compartir y dialogar sobre esto. Veo que hay gente conocida en el chat, que me alegra muchísimo. Y bueno, y los que no nos conocemos, pues bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, esperamos que nos lo podamos pasar bien, ¿no?
Antes de empezar a conversar un poco sobre la diversidad cultural, yo quería preguntar a la gente que está conectada, pues, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es la diversidad? ¿O cómo definirían ustedes la diversidad? Si lo ponen en el chat, puedo ir leyéndolos un poco para ver, bueno, ustedes qué opinan, ¿cómo definirían la diversidad? Vilma nos dice la riqueza cultural que existe en el mundo. A ver si alguien más se anima a escribirnos. Varias culturas mezcladas y conviviendo en un lugar. Nos dice L. David. Antonio nos dice distintas maneras de interpretar y de experimentar el mundo. Sí, también. Y, por ejemplo, ¿qué podría...? Ah, miren, Felipe nos dice la variedad de patrimonios culturales y lingüísticos, entre otros aspectos sociales. Pueblos con culturas diferenciadas. Hermes. Hermes, ¿estás desde territorio sicuani? Qué bien. Bueno, sí. Y, por ejemplo, ¿ustedes piensan que en Colombia la diversidad siempre ha sido reconocida o valorada o creen que es algo como más contemporáneo de hace unos pocos años? Jairo Patricia nos dice diversidad es una palabra basada en la pluralidad. Sandra nos dice desde los 90s. Vamos a ver. Sí, puede. Ya hablaremos un poco sobre eso. Antonio ya se puso más crítico, ¿no? Nos dice que sí ha sido reconocido, pero desde una lógica neoliberal. Variedad de personas con distintas lenguas e ideas que viven en un espacio o región, nos dice Irene. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues sí, ahí vemos que hay como diferentes ideas, diferentes percepciones. Pues sí, efectivamente. Es decir, varios de lo que ustedes señalan y todo lo que ustedes han dicho tiene mucha razón. Una de las preguntas muchas veces que nos hacemos es si nosotros creemos que Colombia es un país culturalmente diverso, ¿no? Y a lo mejor si nosotros preguntamos eso hoy en día, la gente nos va a decir como, sí, Colombia es diverso, ¿no? No tenemos ningún tipo de duda al respecto, pero a lo mejor si hacíamos esa pregunta hace algunos años, igual la gente tendería a decir, no, pues Colombia es un país mestizo, ¿no? Inclusive yo creo que ahora muchas veces uno le puede preguntar a gente como, bueno, ¿usted cree que Colombia es un país diverso? Y de pronto dicen, bueno, pues yo creo que a lo mejor es un país mestizo, ¿no? Entonces, también nos podemos preguntar si esta diversidad siempre ha sido reconocida y también un poco desde cuándo, ¿no? Algunos de ustedes en el chat planteaban pues que era una cosa más contemporánea, ¿no? Que esto se reconocía más bien desde los años 90, ¿no? Supongo que lo dicen un poco por ¿no? Por la Constitución del 91, ¿no? Y cómo se refunda, ¿no? De alguna forma el Estado como un Estado-nación, ¿no? Pluricultural, etcétera. Y por ahí también había una voz crítica que señalaba como sí, hay un reconocimiento, ¿no? De esa multiculturalidad, pero, digamos, sujeta a unos estándares neoliberales, que también es algo que es cierto y que además se ha trabajado y se ha investigado desde diferentes ópticas, ¿no? Lo que sí sabemos y de alguna forma lo que intentamos, ¿no? También promover desde diferentes espacios es que la diversidad cultural es una característica que es esencial de la humanidad, pero además también que es un factor clave de su desarrollo, ¿vale? Y digamos que a pesar de que entre algunos sectores esto no esté muy aceptado, sí sabemos que Colombia es un país, digamos que es reconocido por esa compleja y rica diversidad cultural que podemos ver que se expresa, digamos, en una gran pluralidad de identidades, de expresiones culturales de pues, todos los pueblos y comunidades que conforman, digamos, esta nación, ¿no? Lo que es el Estado-nación, ¿no?
La diversidad cultural es una característica, como les decía, que es esencial de la humanidad y como algunos de ustedes plantearon ahí en el chat, pues también se ve, ¿no? Como un patrimonio común que debe valorarse y preservarse, digamos, en provecho de todos y todas las personas, porque de alguna forma, pues puede crear un mundo que sea más rico, más variado. Hay algo muy bonito que puso alguno de ustedes en el chat de que son diferentes formas de ver el mundo, ¿no? O sea, también nos invita también a percibir, ¿no? Esa realidad desde diferentes lugares, desde diferentes ópticas, ¿no? Digamos que muchas personas y los estudiosos y los ciudadanos, la gente de a pie, ve que la cultura colombiana es una cultura como muy vital, ¿no? Que es una cultura que es muy viva y muchas veces se señala que esa vitalidad radica precisamente en esa diversidad, ¿no? Y que por lo tanto es algo que nosotros tenemos que celebrar y salvaguardar, cuidar, potenciar, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos pues muchísimas comunidades afrocolombianas, ¿no? O comunidades negras, tenemos comunidades raizales, ¿no? Porque la gente del archipiélago, dependiendo de la isla también, digamos que tienen sus particularidades y diferencias. Están las comunidades palenqueras, tenemos, por ejemplo, el caso del pueblo rom o gitano, los 102 pueblos indígenas, ¿no? Que están, digamos, asentados en el territorio nacional, las comunidades campesinas, ¿no? También muchísimos grupos de mestizos de diferentes regiones que también tienen sus propias, digamos, su propia cultura, ¿no? Sus propias costumbres, y pues también un montón de comunidades que han venido, ¿no? A Colombia o que provienen, ¿no? De estas migraciones externas y que de alguna u otra forma han como enriquecido, ¿no? Todo ese mosaico cultural que actualmente pues tiene el país, ¿no? Entonces nos encontramos con que en el territorio nacional pues vamos a tener, ¿no? O convivimos, ¿no? Estos 102 pueblos indígenas que pues están distribuidos en más de 704 territorios colectivos, ¿no? También está la población afrodescendiente que, bueno, según el último censo van a tener una participación superior al 12% de la población nacional y que además también están organizados, ¿no? En estos 150 territorios colectivos de las comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico y bueno, también coexisten, como les venía contando y como muchos de ustedes ya sabrán y conocerán, pues comunidades rom, y alguien por ahí en el chat también mencionaba lo de la diversidad lingüística, ¿no? Es decir, también en esta diversidad, ¿no? de culturas, pues nos vamos a encontrar con más de 60 lenguas nativas y luego pues también con un montón de dialectos y de variaciones y de acentos, por ejemplo, en el caso del uso del español, ¿no? Entonces, digamos, un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, son solo como algunos, ¿no? De estos referentes básicos de esta nación, ¿no? Pluriétnica, pues que de una u otra forma construyen, digamos, esa diversidad de lo que puede ser Colombia, ¿no? Sin embargo, y un poco como ya habíamos medio intuido, ¿no? En el chat y sobre todo con esa pregunta que yo lanzaba sobre si la diversidad siempre había sido reconocida, a lo mejor, bueno, lo difícil o lo complicado es que pues esta diversidad pues también está en riesgo, ¿no? Entonces, digamos que esta diversidad, la riqueza cultural y lingüística se ha ido perdiendo, ¿no? Pues por múltiples razones, muchas de ellas son históricas y muchas de ellas también son políticas, ¿no? Entonces, digamos que muchas de estas culturas en la actualidad, ¿no? Se encuentran en condiciones, digamos, minoritarias o han estado subalternizadas, ¿no? Discriminadas y subvaloradas y obviamente pues esto las pone en alto riesgo y con grandes amenazas de desaparecer.
Por lo tanto, digamos que para subvertir, ¿no?, esta problemática, obviamente por el valor político, por el valor cultural, por el valor histórico, por el valor social, por el valor epistémico, cognitivo, ¿no?, subjetivo que poseen todas estas culturas de estos diferentes pueblos que habitan, digamos, este territorio que es hoy Colombia, pues se vienen, digamos, como desarrollando diferentes procesos para reconocerlas, para valorarlas, para respetarlas, para enseñarlas y sobre todo para revitalizarlas mediante su uso social y comunitario, ¿no? Y aquí es muy importante resaltar el trabajo que hacen las comunidades de base y que hacen las personas dentro de sus territorios para defender, para resistir y para cuidar y salvaguardar su cultura, ¿no? Entonces, yo creo que es de agradecer, ¿no?, ese trabajo cotidiano que hacen las diferentes comunidades, digamos, para reproducir, ¿no?, todo ese tejido cultural y pues de alguna forma mantener, ¿no?, toda esta diversidad de la que venimos hablando. De todas formas, también es importante, ¿no?, reconocer que desde el Estado, pues por lo menos se ha empezado a avanzar, ¿no? Desde la década de los 90, marcaba por ahí alguien, pues un marco jurídico que de alguna forma permite, ¿no?, un diseño de políticas públicas con un enfoque, perdón, diferencial, con un enfoque étnico, que pues también ha permitido o ha generado, ¿no?, ha creado como espacios, digamos, políticos y de acción y de intervención para que las comunidades también puedan fortalecer, ¿no?, digamos, estos diferentes, bueno, fortalecer, digamos, sus culturas, ¿no? Pero es muy importante saber que este espacio se lo ganaron, o se lo ganaron, ¿no? Lo disputaron, lo lucharon las propias comunidades a partir de su movilización, digamos, desde la década del 70 sobre todo, y pues que de alguna forma en la Asamblea Nacional Constituyente como que abrieron ese debate para que hubiese, digamos, una participación de los pueblos y se tuvieran en cuenta, digamos, estas nuevas agendas culturales, ¿no? De todas formas, y lo que vemos un poco, si echamos un poco hacia atrás y vemos un poco la historia de lo que ha sido la diversidad en ese territorio que hoy es Colombia, nos vamos a encontrar con que es una diversidad que ha sido constantemente negada, ¿no? Como que ahora todos decimos, sí, Colombia es un país diverso y de alguna forma hasta la diversidad se ha convertido como en una especie de mercancía, ¿no? A veces como se vende la diversidad, pero es una diversidad que, digamos, ha sido negada y de alguna forma la negación de esa diversidad es lo que nos permite también a nosotros entender por qué, digamos, muchas de estas culturas han sido subalternizadas, digamos, por los poderes políticos y por las élites políticas en el país. Entonces, digamos que la negación de diversidad muchas veces viene o existe, ¿no?, por la existencia de esta noción, ¿no?, de esta idea errónea de que los pueblos y las sociedades son monolíticamente homogéneas, es decir, que tienen que no hay diversidad, ¿no?, al interior de las diferentes sociedades, y digamos que esto de alguna forma es algo así como un producto de un antiguo reflejo colonial que hace repetir o que repite, ¿no?, parte de la sociedad colombiana, y que tiene que ver con un gesto de cuando los españoles llegan por error, ¿no?, al continente que hoy es América, y rotulan, ¿no?, también por error a los habitantes de las Américas como indios, ¿no? Y bueno, esto es el colmo, ¿no? Porque evidentemente es un error geográfico, ¿no? Pensaban que estaban en las Indias, pero lo que vemos aquí con esta denominación de que todas las poblaciones, ¿no?, esa gran diversidad de pueblos que había en Abya Yala o en lo que son las Américas, ¿no?, subsumen, ¿no?, bajo este único término toda esta enorme diversidad de lenguas, culturas, sociedades, formas estatales de organización social, ¿no?, que ya existían en
en el continente, ¿no? Entonces vemos como aquí ya, desde aquí ya se empieza, ¿no? Esa negación de esa diversidad, ¿no? Al nombrar con un único nombre a una vasta variedad, digamos, de pueblos supremamente diversos. Y entonces vemos de alguna forma como con este colonialismo, ¿no? Se crean como una serie de conjuntos, ¿no? De dispositivos sociales que van a empezar a codificar las diferencias entre las poblaciones que eran entraban dentro de este, ¿no? Grupo que eran los conquistadores y por otra parte los que serían los conquistados, ¿no? Entonces de alguna forma vamos a ver cómo sustentados, ¿no? En esta idea de raza va a haber una clasificación de las poblaciones. Tenemos aquí este famoso cuadro de la sociedad de castas, donde vemos cómo claramente hay una diferenciación de unos grupos, ¿no? Y cómo esa diferenciación va a dar lugar a la creación de una serie de identidades sociales, ¿no? Unas identidades sociales que van a ser definidas como negro, como indio, como mestizo, como blanco, ¿no? Y que además son identidades sociales que van a ser bastante fluidas, ¿no? Que dependiendo del estatus social de la persona, pues se podía transitar de un lugar a otro, etcétera. No, lo que sí está claro es que, digamos, van a estar atravesadas por unas relaciones de dominación y entonces nos vamos a encontrar con unas identidades que van a estar asociadas a unas jerarquías sociales muy, muy estrictas, y digamos que se impone la noción de lo no europeo como culturalmente inferior, ¿no? Y desafortunadamente, digamos que es una noción que todavía permanece en el imaginario de algunos sectores de la sociedad colombiana, ¿no? Es como un pensamiento, ¿no? Esta colonialidad sigue presente todavía en el imaginario de parte, ¿no? De la sociedad colombiana. Entonces lo que vamos a ver es que hay una represión de estas formas de producción de conocimiento también de los pueblos colonizados que de alguna forma lo que van a hacer es forzados, ¿no? A aprender la cultura de los dominadores y pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se impone, ¿no? No solo la religión, sino también la lengua, ¿no? Entonces ya a partir de aquí vemos cómo se empieza a ejercer como un proceso de asimilación cultural forzada que va a permanecer hasta casi los años 90 del siglo XX, digamos, de manera muy, muy clara, que es un poco como el trayecto que vamos a empezar a ver. Entonces, digamos que ya desde la colonia, y luego veremos que durante los años de la República, tanto en el siglo XIX como durante toda la primera mitad del siglo XX, vamos a ver también un sistema misional, ¿no? La Iglesia Católica va a cumplir una misión, nunca mejor dicho, fundamental, de someter, ¿no? A los diferentes pueblos a través de la enseñanza de la religión, de la lengua y de las costumbres, digamos, que se consideraban que eran las adecuadas, ¿no? Digamos, esas costumbres, digamos, no indígenas o de los no negros, de esas costumbres, digamos, asociadas como a lo europeo, ¿no? Si avanzamos un poquito en la historia, ¿no? Ya con las independencias y con el origen de las repúblicas, pues vamos a ver cómo en el siglo XIX aparece el liberalismo, ¿no? Como una doctrina política, ¿no? Aparece toda esta cuestión de la utopía liberal, de la igualdad universal, ¿no? Y vamos a ver cómo, digamos, con estos procesos independentistas, digamos que las élites criollas van a tener que lidiar con una serie de dificultades, ¿no? Y digamos que la dificultad con la que se encuentran ahí es justamente la de crear un nuevo proyecto de nación. Y para esto, digamos que va a ser necesario forjar esa mítica, ¿no? Unidad nacional. Y entonces aquí aparece otra vez la cuestión de la diversidad, ¿no? Y es que esta cuestión de la diversidad cultural en un territorio que pretendía cohesionarse, ¿no? En torno a unos intereses, a unas características comunes, pero que al mismo tiempo quería como tomar distancia de esos parámetros coloniales, va a ser percibida como un obstáculo para las clases dirigentes, ¿no? Ellos decían como no, tenemos que tener un pueblo que sea,
digamos, culturalmente homogéneo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es, digamos, el tratamiento de esta alteridad, ¿no? De estos otros, de estos culturalmente distintos durante este proceso de construcción del Estado-nación, se va a convertir como en un proyecto ideológico que va a fluctuar como entre dos vertientes. Uno va a ser la exclusión y por otra la asimilación. Es decir, si no te asimilas culturalmente a lo que yo considero que debe ser la cultura que debe seguir, entonces vas a ser excluido, vas a ser subordinado, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver cómo el famoso mestizaje actúa como una especie de catalizador, ¿no? De catalizador, de bisagra, ¿no? Entre estas dos vertientes de la exclusión y a la asimilación. Entonces aquí, digamos que de alguna forma vamos a ver cómo este prototipo del indígena, ¿no? Del hombre indígena idealizado va a inspirar como parte del imaginario cultural sobre el que se va a cimentar la nueva identidad nacional durante el periodo republicano, pero es muy importante que tengamos en cuenta que aquí lo que se está exaltando es como esa ancestralidad ideal de lo que es el indígena, ¿no? Entonces las élites criollas construyen como una especie de iconografía nostálgica, ¿no? De unos caciques, de unos reinos, ¿no? Y de unos guerreros. Pero por otra parte los indígenas reales, ¿no? Las poblaciones que estaban allí, digamos que van a ser asimiladas forzadamente, ¿no? Van a ser integradas, entre comillas, a las malas y se van a empezar, digamos que van a ser señaladas, ¿no? Van a empezar a ser estigmatizadas como salvajes, ¿no? Entre comillas, y como una raza, entre comillas, también decadente, ¿no? O sea, es decir, como algo que hay que dejar atrás, ¿no? Entonces, digamos que vemos cómo esta élite criolla, ¿no? Empieza a estigmatizar, digamos, a estos sectores, ¿no? Tanto a la población indígena como a la población negra, asignándole como una serie de características asociadas a la pereza, ¿no? A la indolencia, a la estupidez, que desafortunadamente, insisto, ¿no? Son imaginarios que todavía permanecen en algunos sectores de la sociedad colombiana. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay una serie de estrategias de asimilación cultural forzada, ¿no? Que en este tiempo se llamaban como de moralización, ¿no? Que en el imaginario, ¿no? De estas élites, lo que esto iba a permitir era la inserción, ¿no? De estos grupos culturales en el progreso y la civilización, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo este joven Estado, ¿no? Empieza a definir, a clasificar y a regular a las poblaciones y cómo empieza también a crear una serie de marcos jurídicos y administrativos, digamos, para administrarlos, ¿no? Y digamos que esto va a estar, digamos, ligado, ¿no? A la desaparición, ¿no? De toda mención respecto de las poblaciones indígenas y negras, por ejemplo, en el lenguaje oficial, ¿no? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, las personas negras en particular van a ser excluidas, por ejemplo, de todas las representaciones iconográficas nacionales, y las pocas veces que aparecen se mantiene un poco como esa imagen digamos, de las personas esclavizadas de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estos primeros intentos de cimentar esta unidad nacional van a establecer como requisito, digamos, esa negación de la diferencia y van a producir un fenómeno, digamos, de inclusión abstracta, porque supuestamente éramos todos iguales bajo la ley, pero luego vamos a ver cómo se da una exclusión concreta, es decir, hay una exclusión de facto, a pesar de que hay una como inclusión de jure. Y pues esto obviamente debe estar alentado por esta ideología digamos, de corte liberal que, digamos, privilegiaba el principio de igualdad, pero que luego vemos que en la realidad, pues realmente no se da. Entonces, digamos que de esta manera, y un poco para resumir este capítulo de la República, pues vamos a ver cómo estas élites, ¿no? Construyen una imagen de Colombia como una nación mestiza, y digamos que en este orden de ideas, ¿no? Esa mixtura, ¿no? Implica que no se puede hablar exclusivamente de un proceso
de negación de lo negro o de un proceso de negación de lo indio, sino que vamos a ver otra vez, como les decía anteriormente o como les estaba comentando antes, ¿no? Como este juego de balance entre la exclusión y la asimilación, ¿no? Entre el rechazo y la aceptación y digamos que la diversidad es algo que debe, entre comillas, ¿no? Desaparecer a través de una serie de procesos como son, por ejemplo, el mestizaje o el blanqueamiento para poder contribuir a este proyecto de construcción nacional, ¿no? Entonces, digamos que de esa forma vamos a ver como muchos procesos de integración y de asimilación cultural forzada desde finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, en la que, por ejemplo, la educación pública va a cumplir una función fundamental, ¿no? Va a tener mucha importancia, por ejemplo, la firma del concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede y cómo se le otorga, ¿no? A la Iglesia Católica el control de la educación. Vamos a ver que aquí digamos, se cumple, ¿no? Va a cumplir, digamos, una función fundamental, ¿no? La Iglesia en estos procesos de asimilación cultural. En el mapa que les estoy mostrando en este momento vemos cómo la Iglesia llega a dominar casi un 72% del territorio nacional y como por ejemplo también a través de la ley 89 vemos una institucionalización desde el punto de vista jurídico de esa administración de poblaciones, por ejemplo, en este caso de las poblaciones indígenas por las misiones católicas, ¿no? Que de alguna forma eran las responsables de moralizar, ¿no? Entre comillas, de civilizar a estos pueblos de mestizar, ¿no? De blanquearlos para que pudieran hacer parte del conjunto de la nación, ¿no? Entonces vemos, digamos, aquí cómo hay una negación de nuevo de esta diversidad en el periodo republicano, ¿no? Sobre esto hay como muchísimas investigaciones, ¿no? Y se ha trabajado muchísimo, pero pues una de las cuestiones más problemáticas, por ejemplo, era el secuestro, ¿no? De los niños indígenas de sus comunidades por los misioneros y de cómo se los llevaban a los internados para, digamos, imponerles la cultura del blanco. Yo aquí tenía varios relatos, solo voy a leerles uno para que lo tengamos. Este es un relato de Rosalba Jiménez Amaya. Ella es una lideresa intelectual sicuani y ella señala lo siguiente. Ella dice, cuando empezó la educación, la gente no sabía que era una escuela. Los misioneros recorrieron las comunidades en un camión. Los convencía de que mandaran a sus hijos, aunque la gente no entendía gran cosa fuera de que los niños les iban a dar chinchorro, mosquitero y también ropa. Con esa idea se subían al camión los futuros estudiantes, niños y niñas de 8 años en adelante. Otros no querían saber nada de eso, y cuando oían, se acercaban el camión de los misioneros, huían a la selva. ¿Vale? Esto es uno de los relatos, pero bueno, cuando escuchamos a muchas de las personas en las comunidades, sobre todo a los abuelos y a los mayores, ellos tienen muchas historias, muchos que estuvieron en los internados y que cuentan pues cómo se los llevaban a la fuerza, cómo por ejemplo si hablaban en su lengua, los castigaban, ¿no? Los maltrataban, les prohibían hablar en su propia lengua, les prohibían hablar en su propia cultura, pero bueno, afortunadamente, a partir de la década de los 70, ¿no? Se empieza a generar una serie de movimientos que van a romper, ¿no? Y van a empezar también como a resignificar la escuela, digamos, en diferentes territorios, ¿vale? Esta educación, ¿no? Esta forma de difundir, ¿no? Esta visión de Colombia como una nación culturalmente homogénea, no solo, digamos que va a ser padecida o sufrida, ¿no? Por las comunidades indígenas, sino que es algo que, pues, todas las personas han tenido que ver a través, por ejemplo, de la educación, ¿no? Entonces, digamos, este es un libro que les quería recomendar, es un libro muy bonito de una investigadora de la Universidad Nacional que se llama Zenaida Osorio, que se llama Personas Ilustradas. Y ella hace aquí como un análisis iconográfico
de más de 300 textos escolares colombianos publicados entre 1994 y 1998. Y entonces ella aquí, por ejemplo, muestra cómo a partir del siglo XIX se forja, ¿no? Como una especie de rejilla conceptual visual que clasifica y fija a los seres humanos en tipos jerarquizados, ¿no? Y cómo esto de una u otra forma está visto bajo la lente de esa ilustración europea, es decir, cómo nosotros hemos asimilado, ¿no? Esa jerarquización de las culturas, ¿no? De las que hablábamos, de esa clasificación colonial a través de los textos escolares y de la educación que hemos recibido en los colegios. Entonces, digamos como que aquí, por ejemplo, esta es una parte del libro, ¿no? Que muestran, por ejemplo, cómo son representadas las personas negras en los textos escolares y cómo de una u otra forma hay una domesticación visual de cómo se ven representados, digamos, las personas negras o las personas indígenas en los textos escolares, cómo se aprende así en las ciudades, pero luego muchas veces cómo se aprende así también en las propias comunidades, ¿no? Y que es algo que hasta hace muy pocos años se empezó a cuestionar sobre cómo tenían que ser representadas estas personas, por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? Y se empezó a hacer como un análisis, ¿no? Una evaluación más crítica sobre estas cuestiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la celebración del Día de la Raza, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2006 estaba trabajando en algunos colegios públicos de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, y nos encontrábamos, yo trabajaba como referente de derechos humanos y tenía que hacer como unos trabajos de sensibilización sobre el enfoque diferencial y étnico en los colegios públicos de Bogotá. Y me encontraba, por ejemplo, con que había muchas directoras de colegio, muchos profesores y profesoras y muchos alumnos y alumnas que tenían un desconocimiento sobre, digamos, la diversidad cultural de Colombia, sobre los derechos, por ejemplo, que tenían los grupos étnicos en Colombia, pero también tenían muchísimo desconocimiento sobre esto que era el enfoque diferencial o el enfoque étnico, ¿no? Y ya en esos años también había algunas profesoras, y eso fue muy bonito encontrar lo que estaban, por ejemplo, resignificando y cambiando la manera como se debía celebrar, por ejemplo, algo como el Día de la Raza en los colegios, ¿no? Entonces ya no se hacía la típica representación esta de cómo llega supuestamente Colón de manera pacífica, ¿no? A las Américas, sino que estaban intentando como darle la vuelta un poco al asunto y enseñarlo de una manera más crítica y revertir un poco como esa matriz colonial que estaba como súper instaurada en las aulas y en los materiales escolares en los que estaban estudiando los niños. Y recuerdo ahí con mucho cariño y con mucha admiración el trabajo de una profesora negra que estaba haciendo además, o sea, no solo el trabajo en su centro escolar, sino en otros centros escolares del barrio, no solo resignificando, ¿no? Cambiando, ¿no? O redefiniendo lo que era la celebración del Día de la Raza, sino también como fomentando que se celebrara, por ejemplo, el Día de la Afrocolombianidad en los diferentes centros escolares, ¿vale? Obviamente esto ha sido como un trabajo que hacen diferentes personas, digamos, con mucho esfuerzo, y no podríamos hablar de todos en el poco tiempo que tenemos, pero sí yo quería poner un poco en valor el trabajo que hacen las escuelas comunitarias, sobre todo el trabajo que han hecho en torno a la recuperación de la cultura, ¿no? Y esos procesos de resistencia que se han gestado, ¿no? Como les mencioné, digamos, al inicio un poco de la charla, desde los años 70, aunque los movimientos populares obviamente vienen un poco desde antes, pero podemos decir que en los 70, digamos que hay una emergencia como muy fuerte de esas diversas organizaciones populares indígenas y negras, y que, digamos, la organización política alrededor de la educación popular va a ser como bastante importante, ¿no? Y aquí van a cumplir una función fundamental las escuelas comunitarias con profesores indígenas bilingües que van a trabajar, ¿no? Por la recuperación de la cultura indígena, ¿no? Y digamos que en este trabajo, ¿no? En este andar,
vamos a ver cómo va a haber un fortalecimiento comunitario, ¿no? Y como les decía, también una resignificación de la escuela, ¿no? Porque antes, en la época de los curas y de las misiones, la escuela es como ese lugar al que se llevan los niños a quitarles, ¿no? A su cultura, a enseñarles a odiar su cultura, y yo creo que es muy valioso el trabajo que han hecho los pueblos y las comunidades en Colombia de apropiarse de las escuelas, de resignificarlas y de volverlas un espacio de recuperación cultural y de fortalecimiento comunitario. Entonces, vamos a ver cómo la escuela o las escuelas comunitarias se convierten como en parte de un proyecto político de fortalecimiento de la cultura y también como en un proyecto de empoderamiento de la propia comunidad, ¿no? Yo creo que uno de los casos más emblemáticos, por supuesto, es el trabajo que ha hecho el Consejo Regional Indígena del Cauca desde el año 71, ¿no? Desde su fundación, y cómo ubica, ¿no? Desde ese primer momento en su plataforma política el referente programático de formar profesores bilingües para educar, ¿no? De acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas, ¿no? Es un caso similar el de la organización UNUMA, ¿no? De los Ikuani en los llanos orientales, ¿no? Que también vemos como la organización ¿no? Emerge, no surge y se fortalece también a partir de la formación de sus propios profesores bilingües. Y pues tenemos, por ejemplo, el caso importante, ¿no? En el resguardo Bacoyo, que tienen su propio colegio dentro del resguardo gestionado por la propia comunidad, ¿no? Que digamos es una lucha que los propios pueblos y las propias comunidades y sus gobiernos, digamos, han dado en los territorios, pues como ejercicio también de su autonomía y, digamos, de esa resistencia, de esa lucha por salvaguardar su cultura, ¿no? Entonces, digamos que lo que vemos un poco, ¿no? Es cómo se plantea, ¿no? Y cómo esa apuesta de las comunidades es que la escuela no puede seguir siendo un espacio de desintegración y de debilitamiento de la identidad cultural, y entonces se busca, ¿no? Transformarla, convertirla en una estrategia para la fundamentación, para la reconstrucción y para la permanencia de las culturas, ¿no? Y vemos un poco como aquí se empieza a revalorar lo propio, ¿no? Entonces vemos como lo propio tiene un carácter intercultural que implica, digamos, no el encierro, ¿no? En el entorno es como aquí solo nos vamos a educar en lo nuestro, sino a mí me parece que es muy importante como desde las propias comunidades lo que se plantea es un diálogo. Se plantea es un diálogo con el afuera, un diálogo con el resto de la sociedad nacional, y yo creo que siempre surge, ¿no? También una propuesta, digamos, desde esta noción intercultural de una propuesta de país que sea abierta y en la que quepamos todos, ¿no? En la que se tenga en cuenta y se valore, digamos, esa diversidad, ¿no? Obviamente, y a pesar de los esfuerzos de las comunidades, pues esto a veces es difícil, ¿no? Este proceso de aprendizaje y uso de las múltiples culturas está mediado por muchísimas dificultades y exigencias. Tenemos el mercado, los medios de comunicación, la exigibilidad del Estado muchas veces, la transformación tecnológica. Y bueno, muchas veces la escuela formal como tal sigue siendo como un espacio de debilitamiento, ¿no? De las culturas y de las lenguas originarias, ¿no? Y pues las culturas siguen debilitándose, sobre todo en las regiones, digamos, con mayor impacto del mercado externo, del modelo económico, político y dominante, del conflicto armado, ¿no? Que sigue azotando el país. Y que en muchos casos hay muchos territorios donde estas escuelas comunitarias todavía no han logrado revertir ese proceso de debilitamiento cultural. Entonces, muchas veces los recursos disponibles son poco apropiados, por lo tanto, digamos que es un llamado, ¿no? Lo que se busca es que las diferentes administraciones se den cuenta de que hay una urgencia, ¿no? por fortalecer, e implementar, digamos, como unas políticas públicas educativas con enfoque diferencial. Pero otra de las cosas que también es fundamental, y con eso ya voy a cerrar para que podamos ver un poco los testimonios que nos mandaron desde diferentes territorios, es que también entendamos que no solo se debe enseñar, digamos, sobre la diversidad o que no solo se debe pensar la diversidad
desde los diferentes territorios, digamos, considerados o reconocidos como étnicos, sino que es muy importante que se haga, digamos, en todo el país. Que sea algo que se implemente, digamos, en todas las instancias. Un poco para revertir esas nociones, esas ideas que yo les planteaba un poco que tienen como ese origen colonial, pero que desafortunadamente permanecen en el imaginario de, pues, de algunos sectores de la sociedad. Entonces, pues, bueno, esto era un poco lo que quería como medio compartir con ustedes hoy. Y nada, quería que pasáramos un poco a escuchar un poco los testimonios de las personas que nos han enviado desde diferentes lugares de Colombia. Les estuvimos preguntando un poco para ellos qué era la diversidad, ¿no? Porque les parecía que la diversidad era importante, ¿no? Que nos hablaran también un poco como que consideraban importante de su propia cultura y que lo quisieran, digamos, compartir. Y luego también a las personas colombianas que pues han tenido que emigrar por cualquier razón y se encuentran ahora en otros lugares del mundo fuera de Colombia, pues que nos contaran un poco como que recordaban pues de su cultura o de su lugar de origen y qué les gustaría compartir. Entonces, pues vamos bueno, a compartir un poco con ustedes estos testimonios y después de esto, si les parece, vemos el chat y reviso el chat un poco ustedes que han planteado y abrimos un poco también la conversa para dinamizar un poco este encuentro. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Ana Isabel Márquez Pérez, soy colombiana, originaria de la ciudad de Bogotá y actualmente vivo en la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se localiza en el norte de Colombia, en el Caribe occidental. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que pienso sobre la diversidad cultural en Colombia. Colombia es un país enormemente diverso en términos culturales. Esa diversidad cultural es el resultado de una historia pues muy compleja, en donde pues, han entrado a formar parte de diversos grupos, una historia, digamos, del primer poblamiento indígena, en épocas prehistóricas y posteriormente en los últimos 500 años una historia que resulta de la colonización europea, del proceso de expansión colonial y de la llegada de personas de otros lugares del mundo, tanto de Europa como de África, que van a aportar, digamos, a esa riqueza. Además, esa riqueza también se relaciona con un país que es enormemente rico en términos de biodiversidad, un país que por su localización ecuatorial pues tiene una diversidad de ecosistemas, tiene virtualmente todos los ecosistemas tropicales y ecuatoriales representados, tanto los de alta montaña como los de las zonas costeras, las zonas más cálidas, y por supuesto que eso también tiene una relación directa con esa diversidad cultural colombiana. Para mí la diversidad es hablar de las diferencias que nos hacen únicas, ¿no? Las distintas realidades que nos atraviesan a cada persona, a cada ser, que nos hacen tener una identidad determinada o un sentimiento de identidad determinado, ¿no? La diversidad son esas diferencias que nos hacen acercarnos a otras diferencias, ya sea por curiosidad o por ganas de aprender o conocer. En este caso concreto yo vivo en el Caribe colombiano y soy de Medellín. Entonces sí se puede ver a veces unas ciertas formas de vida o unas formas de hacer distintas. Y es muy bonito poder compartir esa diversidad, poder aprender de esa otra parte, conocerla y entenderla y al final disfrutarla también, ¿no? Es muy bonito. La diversidad es la diferencia, pero la diferencia que nos hace únicas y la diferencia que también nos acerca, ya sea por curiosidad, ya sea por ganas de, pero que nos hacen seres únicos y a la vez nos hacen ser parte de esa comunidad a la que nos sentimos afines.
Para mí eso es un poco la diversidad. Buenas noches, soy Luz Adriana Medina, soy cantante, saxofonista y compositora de Bogotá, vivo ahorita en Palomino, La Guajira. Tengo un proyecto musical que se llama Aguilar Hecho a Canto. Para mí la diversidad cultural está en los diferentes espacios geográficos donde me encuentro con comidas diferentes, dialectos diferentes, músicas diferentes, construcciones diferentes, modos de ver la vida y de vivir el presente de diferentes maneras. Y Colombia es un país muy diverso y muy rico culturalmente. Pai unquanunco cheha painare. Irumu rehati opi raina wahu wanapahipo. Un cordial saludo desde sur de Colombia, departamento del Caquetá, Florencia. Un fraternal saludo, deseando lo máximo para todos ustedes. Diversidad cultural, ¿qué es para nosotros? El concepto general es la diferente forma de expresión que tiene el ser humano. Eso es fundamental. A partir de su manifestación física, manifestación de su pensamiento, de sus ideologías, de su religión, la forma de comunicarse, verbal, escrita en diferentes medios, su vida comunitaria, su vida artística en todas sus disciplinas, sobre todo su vida social. Eso es lo que hace que sea diverso. Además de eso, lo diverso para nosotros son los colores del arco iris, embellece el universo. La diversidad cultural es el campo, la ganadería y el cultivo. Hola para todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Exen Yepes Cortés, de la comunidad en resguardo indígena de Guacoyo, del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, de Colombia. Canal se cuida para Guascoti, ta Humeyota, para los países, Juan de Yanijo, Boiva. Quiero contarles que soy de la tribu Sicuani, del clan de los Bajumomovi, el clan que más abunda en esta región. Y la primera pregunta es que en mi concepto, ¿qué es la diversidad cultural? Para mí la diversidad cultural es lo que se vive constantemente en mi región. Tenemos una multiculturalidad donde interactuamos con diferentes comunidades como los achaguas, piapocos, sicuani, piarobas, de diferentes lados, y que hemos interactuado. Igual Colombia considero que es totalmente diverso en su manera cultural, porque maneja su cultura, sus vivencias, su cosmología, y en ese sentido puedo decir que Colombia es muy diverso en su cultura, en la interacción que tenemos, y esa diversidad de lo que compartimos el conocimiento unos con otros. Nosotros estamos compartiendo nuestro conocimiento hacia ellos y ellos hacia nosotros. ¿Cómo me identifico con la diversidad cultural? Pues yo me identifico como una persona que hago parte integral de este proceso de la diversidad cultural. Por ejemplo, yo tengo la interacción con blancos, en cierto sentido así lo llamamos, y con indígenas, pero no solamente con indígenas, sino con la comunidad, con diferentes comunidades, ¿sí? Entonces me identifico como un ser sociable, un ser diversamente cultural asociado, que hago parte de esta gran diversidad cultural que hay en Colombia. Hoy en día ya me ven a mí más o menos barbudito, peluqueadito, con camisita, pero antes la historia nos cuenta que nosotros no éramos así,
Yo aprendí a hablar el español o a tartamudearlo a los 14 años más o menos, a los 12 años que empecé a aprender otro idioma, porque mi lengua nativa es el sicuani. Me siento y soy una persona totalmente que tengo la diversidad cultural en mis venas y que comparto esa diversidad cultural no solamente en mi región, sino en diferentes regiones a través de las redes que ya han surgido y que podemos tener a nuestro alrededor. Te dice, termina, carambantú en Guayabá, en el medio de... La diversidad cultural de Colombia es una de sus mayores riquezas y se expresa en una diversidad de manifestaciones culturales que van desde de pronto aquellas que son más evidentes, como puede ser la música, la danza, la cocina, pero que también se expresa en cosas mucho más complejas, como pueden ser formas particulares de ver el mundo, formas particulares de relacionarse con la naturaleza, formas particulares de relacionarse entre sí las personas, de organización social, que forman parte precisamente de esta gran riqueza de la cual pues el país se debe sentir muy orgulloso. En particular, bueno, en Colombia hay, me parece importante señalarlo, hay alrededor de 68 lenguas reconocidas. Eso incluye lenguas indígenas, la gran mayoría de ellas, 2 lenguas de origen afrodescendiente y una lengua de origen europeo, que es la lengua rom. Me gustaría contarles un poquito de la cultura de este lugar donde me encuentro, que es, como les dije, la isla de Providencia. Providencia y Santa Catalina y San Andrés son el hogar del pueblo raizal. El pueblo raizal es una población que resulta pues de una compleja historia colonial, en la cual a estas islas llegaron colonizadores europeos, principalmente británicos, que trajeron consigo esclavizados africanos y que posteriormente, bueno, a lo largo de los siglos también llegaron pues personas de diferentes orígenes caribeños, principalmente después de la emancipación de los esclavizados, que en las islas ocurre un poco antes que en el resto de Colombia, debido precisamente como a esta historia relacionada con el Caribe británico. El pueblo raizal entonces es el resultado de esta mezcla, una población afrodescendiente muy particular, con un idioma propio que es el criol. Hola, yo escogí porque Colombia es un país totalmente diverso. Pues primero que todo hay que resaltar que Colombia es un país muy tropical, donde abundan miles de especies, que tiene una riqueza impresionante en su territorio, también por su gran cantidad de belleza geográfica, porque esto hace que sea un país totalmente diverso, y también por su cultura. Colombia es un país, un territorio como muy diverso culturalmente, precisamente porque la imposición de país, ¿no? Con unas fronteras y una idea de patria, de nación, lo que hizo fue limitar como a diferentes pueblos con diferentes culturas, ¿no? Bajo el nombre de Colombia. Y esa ficción, yo creo que está muy bien salir de esa ficción para poder entender cómo diferentes procesos culturales de diferentes pueblos y diferentes comunidades, y valorar todos esos saberes y poder convivir y aprender mutuamente, ¿no? Pero sobre todo sin jerarquías, sin racismo, ¿no? Como suele pasar tanto. Entonces, como esa diversidad que ha sido algo casi como obligatorio por esas fronteras, cómo lo convertimos en algo, en valorar esos saberes y esos procesos que cada pueblo ha hecho. ¿Por qué es importante la diversidad cultural? Bueno, primero pues hacer referencia que esa diversidad cultural también responde a nuestra naturaleza.
Cuando vemos en cualquier especie, no hay ningún ejemplar idéntico al otro, y entre mayor se potencia esa diversidad, tanto cultural como en la parte ecológica, más potencia nuestra existencia, pues nos da la posibilidad de dialogar y enriquecernos con esa diferencia, la diferencia en los hábitos de comer, ¿sí? En las variedades locales que se cultivan en un lugar y otro, y cómo de ahí surgen pues unas recetas exquisitas, en las formas de relacionarnos, en las formas de comunicarnos, en las formas de entender el mundo. What's your name? Sarah Cruz Marquez. How old? I got 4 years old. Where you from? Papua Beta Rice and Picnic. Which language do you talk? In Spanish and English. Yeah, how that English name? Creole. All right. Heal everybody. Heal the people them. Heal the camera. ¿Qué uso y costumbre puedo resaltar de mi comunidad? Aquí en nuestra raza, la cultura Sicuani-Hiv, practicamos lo que es las danzas tradicionales y culturales. Lo que más puedo resaltar de ella es el rezo del pescado, que es cuando la niña cumple su primera menstruación y se le hace una fiesta conmemorando que esta niña está pasando de niña a mujer, y que a través de eso es una etapa que ella está pasando por su vida. Y la otra cuestión es el entrenamiento de un hombre para ser cazador. ¿Qué me gustaría compartir de la cultura de mi pueblo a otros? Las historias. La cultura Sicuani-Hiv es muy rica en su historia, en sus mitos y sus leyendas. Me gustaría compartir esto para que las demás personas conocieran realmente lo que tenemos de nuestra riqueza cultural, de nuestra riqueza ancestral. Entonces se las dejo ahí. Me gusta que me hayan hecho estas preguntas y ojalá que estén todos bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Las costumbres particulares que resalto de este pueblo, la región en que vivimos, es un total. Hay un total en sus costumbres autóctonas, su forma de ver las cosas desde otros ángulos de vida, su cosmovisión milenaria, su lengua, su forma de hablar, su medicina tradicional, su medicina autóctona, que beneficia para el espíritu, el alma, además de solo el cuerpo físico. Su comportamiento no es tanto agresivo, sino un poco pasivo, de hacer paz, de vivir en paz con todos los demás, con sus hermanos, y saber que desde su raíz está pegada a su voz original, de su milenario, de su existencia, a los aborígenes. Eso es lo que resalto desde donde yo nací, en todo el territorio, de lo que es la vida cultural en particular. Hello, mi nombre es Katia Buy. Hola, mi nombre es Katia Buy. Soy una mujer providenciana. Bueno, nacida en San Andrés y criada en Providenciana. Eso me hace doblemente raizada. Toda mi vida me he criado desde muy pequeña con mucho sabor. Yo soy de las personas que desde muy chiquita me he enamorado de mi cultura y de mi costumbre, y siempre he estado rodeada de mujeres mayores y hombres mayores que me han enseñado mi cultura. Siempre tuve ese interés de saber más de mi pasado, de lo que ocurría en esos entonces. Soy muy orgullosa
de lo que es mi cultura, de lo que implica toda mi tradición, y he participado en casi todos los aspectos de mi tradición. Amo la música, amo la actuación, el teatro es una de mis pasiones, soy cantante, soy presentadora de programas regionales y me encanta mi cultura en general. Me encanta levantarme y tener como patio mi mar. Me encanta tomarme mi copa bush tea al despertar, escuchar los pájaros cantar, estar en un ambiente sano y único como lo es Providencia. Me encanta salir a mi patio y encontrarme con los niños de mi vecindad y jugar con ellos. Eso es parte de mí. Me encanta mi comida, mi gastronomía, me encanta mi música, canto cada vez que puedo y yo creo que mi cultura no ha sido muy visible en el mundo y yo quisiera ser esa embajadora que haga que mi cultura sea visible en todo el mundo. La invitación es a todas las personas que no conozcan mi tierra, mi cultura y mi costumbre, a que conozcan San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nosotros somos únicos, somos especiales. Primero porque estamos rodeados de mar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le mae? ¿Qué le mae? Yes, sí, tenemos una lengua única y eso nos hace especial. Tenemos costumbres únicas y también compartimos muchas costumbres con muchas personas más, con muchas comunidades más y cuando nos encontramos se ve, se comparte esa hermandad y es muy bonito. Buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentre. Mi nombre es Angélica Betancourt Castro, soy una campesina del oriente cundinamarqués, nací en este maravilloso pueblo que se llama Quetame. Quetame es un pueblo de artistas, es un pueblo campesino, es un pueblo que tiene su producto típico es el sagú y hoy les traigo y les quiero dar a conocer este plato típico de este hermoso pueblo y de esta hermosa región, y es que el sagú es una planta que los campesinos cultivaron durante mucho tiempo en grandes cantidades. Ahora se encuentra y se cultiva pero en menor medida. Entonces es una planta que tiene que durar aproximadamente un año. Después de que pase el año ya está listo para iniciar el proceso. Entonces esta planta por lo general es una planta verde con hojas anchas, tiene una flor roja y de donde se saca esto es una cepa que tiene un tratamiento que primero pues se saca de su tierra, se limpia porque tiene algunas raíces, entonces las raíces hay que quitárselas, después se pasa por una maquinaria y esta maquinaria va procesando esa cepa en una botella de agua y llega a unas artesas, se llaman artesas, son unas cosas de madera que tienen un poquito y ahí cae el producto, se echa el producto y se inicia un tratamiento. Después de iniciar su tratamiento y que ya esté listo, se saca del agua, se pone a secar y sale un almidón blanco con el que se empieza a crear distintos productos, como esta rosquita del sagú, que es deliciosa en los caldos, en los chocolates. También se hacen las arepitas rellenitas de cuajada, también podemos hacer natilla, maicena. Es un producto muy típico de esta región y es lo que caracteriza a esta hermosa región que está en medio de estas maravillosas montañas. Entonces esto es lo que yo les quiero dar a conocer. Qué bonito es poder intercambiar experiencias, que este conocimiento llegue a otros lugares y muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso. Esta es la cultura del puente de Quetame, que es una cultura campesina. Muchísimas gracias.
existe. Existe desde los tiempos milenarios. Siempre ha existido, antes de la colonización de nuestra Colombia. Por esa razón, importante es, vital, salvaguardar estos pueblos, no solamente por su existencia misma, sino por sus grandes valores que posee como pueblo, en este caso, y que puede ser de ayuda para todas las demás personas en el que vive desde su convivencia. Esa es la importancia que tenemos para poder salvaguardar, no solamente como persona, sino por los grandes valores que hay. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jairo Bulla Forero. Nací en Bogotá y actualmente vivo en Madrid, España. El rasgo cultural de mi ciudad de origen con el que más me identifico es la enseñanza y difusión de la música clásica por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la cual tuve oportunidad de escuchar en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. La primera sensación que me produce pensar en Bogotá es el recuerdo de aromas, colores, sabores típicos de allí, al igual que la música, el baile, el clima. Lo primero que me viene a la cabeza al pensar en mi ciudad de nacimiento son los días de mi infancia que pasaban volando entre juegos y sonrisas. Un saludo. Hola, me llamo Elizabeth Delgado. Nací en Colombia, en Buga, un pueblo cercano a la ciudad de Cali. Actualmente vivo en España, concretamente en Madrid. Me preguntan que qué recuerdos o qué siento cuando pienso en mi pueblo. La verdad es que como hace tantos años que salí de allí, pues tengo que remontarme a mi infancia. Creo que nacer y crecer en un pueblo pequeño pues tiene las ventajas de que es como, se siente uno como más arropado, más querido, es mucho más fácil vivir porque en una ciudad pequeña pues todo es más sencillo. Recuerdo, por ejemplo, caminar por sus callecitas estrechas, las casitas blancas, el Parque Cabal, la Basílica del Señor de los Milagros, los paseos al río, el caminar por la Loma de la Cruz, en fin, muchos recuerdos de una infancia tranquila, feliz, pero dentro de ello tal vez el recuerdo más vivo es el de mi colegio. Estudié en las Marianitas, allí me enseñaron a leer, a escribir, a conocer la geografía, la historia de mi pueblo, o sea, a afirmar mis raíces. En fin, todas estas cosas pues son gratos recuerdos y tal vez buceando en esos recuerdos creo que mi amor por el cine viene precisamente de que los domingos por la mañana había una sección de infantil donde nos mostraban el mundo en aquellas películas de entonces y donde yo iba con mis amigas y donde lo pasaba muy bien y donde nunca me quería perder. Chao. Hola, mi nombre es Rosalía Polo, nací en Barranquilla y vivo en Madrid. El rasgo cultural con el que más me identifico al pensar en Barranquilla es en su espíritu carnavalero, pero también en su espíritu caribeño, que a mi manera de ver se ve reflejado en las brisas, en la cumbia, en los tambores sonando en precarnavales, en la posibilidad de ver, en la posibilidad que tenemos de ver desembocar el río Magdalena sobre el mar Caribe, en el colorido de su gente y en el colorido de sus vestidos y de sus casas. Entonces, la primera sensación que siento al pensar en Barranquilla es la de pertenencia a ese colorido. Como mujer negra yo me siento y siempre me sentí parte de ese colorido. Por lo menos en los gremios en donde yo me moví, que eran el de la cultura y en la educación, nunca me sentí diferente, porque Barranquilla es una ciudad que nació de la inmigración, con lo cual el intercambio cultural, el intercambio racial es un factor común. Y en lo primero que pienso, lo primero que se me viene a la mente es la familia, obviamente, la comida, pero también
en volver a sentir la sensación de libertad, sentándome en la puerta de mi casa, en una mecedora, con la familia y con los amigos. También pienso en las conversaciones desde como la misma cosmovisión, porque el ser caribe, el ser barranquillero, como lo puede ser cualquiera de otra ciudad, es ser parte de una cultura, es pertenecer, es participar, participar sintiéndose parte. Y en eso pienso cuando pienso en Barranquilla, en que soy barranquillera, soy colombiana, soy negra, y muchísimas gracias. ¿Nos puedes decir algo en criol para que la gente escuche el criol? Me name Katia Boy. Me live on this land. And me love me land, me love me people, and me love me culture. We are unique because of our language and of the way we express ourselves. And it's very important for you, wherever you are in this beautiful world, to keep up your culture and your tradition. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu cultura? Si tuvieras que escoger algo. If you ask me, I would say everything, but you ask me one, so I would say my music and my dance. ¿Y nos cantas un poquito? ¿Algo providenciano? I love to sing and I love to share with children, so I always be singing like children's songs, so I will share one with you all. Maya ya la sinki, Maya ya o, 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 Maya ya findinki. Maya ya o, Maya ya findinki, Maya ya o. Bueno, mil gracias a Laura no solo por su presentación estupenda, completa, compleja, explicada en un lenguaje sencillo, pero no por eso desprovisto de rigor y de profundidad de conocimiento, amplio además. Tenemos aproximadamente 8 minutos para responder comentarios o preguntas del público que nos han llegado, que el público ha dejado en Facebook, en la fanpage del instituto o aquí mismo. Entonces, Laura, no sé si quieras comentar algo de lo que has visto en el chat, si hay alguien que mientras me escucha se anime a preguntar o a comentar algo. También quiero darle las gracias a las personas que nos han brindado su testimonio, a quienes están en Colombia, a quienes están aquí en España. Yo le doy las gracias especialmente a Rosalía, a Elizabeth y a Jairo, que están aquí en Madrid y que forman parte como de este ecosistema que tenemos en el instituto. Y pues gracias también a los que desde Colombia le mandaron sus testimonios a Laura y a Laura por hacer este video tan bonito. Entonces, Laura, tú de nuevo, por favor. Bueno, no, pues estaba revisando, gracias Martín, estaba revisando el chat, pero no vi como preguntas concretas, sino como más bien que la gente como que estaba compartiendo y poniendo como comentarios generales. No sé si abrimos ahora el espacio por si quieren comentar algo más, Martín, o sí, pues compartir también su testimonio sobre para lo que ellos es la diversidad, o si nos quieren compartir también de pronto algo sobre la cultura de su territorio, de su pueblo. Bueno, yo propongo que mientras alguien se anima a escribir algo, tú nos cuentes un poco la razón que hay detrás de este planteamiento que hicimos, pues para
para celebrar esto que celebramos, y también qué supuso para ti hacer esto, es decir, pues a la distancia desde la antropología, pero también con estas metodologías que tú trabajas, pues que no es lo típico de la academia, pues como una instancia suprema que mira hacia abajo y extrae conocimiento, sino pues todo esto también de la acción participativa, o sea, cómo lo viviste tú y pues también por qué lo planteamos de esta manera. Sí, bueno, está bien. Pues un poco, ¿por qué lo planteamos de esta manera? Bueno, tiene que ver un poco con lo que habíamos iniciado o lo que habíamos hablado al inicio de la charla, y es que, bueno, también nosotros como colombianos en España, bueno, pues estamos como digamos que acá nuestra cultura es la que está subalternizada, y de alguna forma pues el trabajo del instituto en Madrid pues busca un poco como difundir y socializar esa cultura colombiana, pero yo creo que por lo menos con el trabajo que hace Martín y que en algunas actividades digamos que he asistido yo justamente, lo que buscamos es romper con esa noción monolítica y homogénea de lo que es la cultura colombiana, y por otra parte también romper con esa visión de que la cultura se construye desde arriba, ¿no? Que es un discurso que se construye de las élites, sino que es algo que se teje en la cotidianidad y desde abajo, ¿no? Por los propios pueblos y las propias comunidades. Y pues un poco en el contexto en el que nosotros estamos aquí, ¿no? Que el 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad, y un poco como en el contexto político en el que nos encontramos aquí ahora de polarización, ¿no? Digamos que hay sectores que digamos, celebran, ¿no? Este acontecimiento como si fuera algo como muy positivo, ¿no? O sea, esta asimilación cultural forzada, ¿no? De esta violencia simbólica de la que hablábamos, de la que estuve conversando un poco en la charla, ¿no? Lo ven como una cosa positiva, pero aquí, digamos que nosotros aquí de alguna forma como que generamos también espacio de reflexión y de resistencia, y digamos que hay asociaciones, digamos, de colombianos y también de otras personas de América Latina que, por ejemplo, pues dicen un poco lo que está señalando ahí Vilma en el chat, que no hay nada que celebrar, y que por el contrario lo que hay que hacer es ver que es una fecha, digamos, de resistencia, y en la que hay que poner en valor un poco, digamos, esa diversidad cultural. Lo que pasa es que es importante que tengamos en cuenta un poco el motivo, ¿no? De esto es que no se ve esa diversidad como una mercancía o como algo para poner en los folletos turísticos del país, sino que es el producto de la resistencia y del trabajo cotidiano de muchas personas que día a día desde los territorios tejen, ¿no? Siembran y cosechan digamos, esas culturas, y que de alguna forma pues están vivas gracias a esa gente pues que pone los cuerpos y el corazón y todo para que estén ahí. Entonces pues a mí sí me parecía importante un poco como poner en valor eso, y por otra parte con respecto a lo que me señalabas de la metodología y todo eso, pues y es una cosa que estábamos conversando, y justamente cuando estuve como hablando con la gente y convenciéndola de que hiciera videos para que pudiéramos poner a las personas a compartir sus testimonios acá, es que pues al final siempre hay como un experto, ¿no? Hablando de diversidad, pero yo decía como, bueno, pues sí, el típico experto hablando de diversidad, pero ¿dónde está la diversidad, no? ¿Dónde está la gente que al final pues construye y trabaja cotidianamente todos los días para que esas culturas estén vivas? Entonces, a pesar de que estamos con esta cosa de la pandemia, de lo telemático y de que todo aparentemente es más complicado, sí me parecía bonito pues que pudiéramos escuchar esas voces desde diversos territorios, y pues la verdad es que le doy muchísimo las gracias a todas las personas que acudieron a mi llamado y se animaron a mandar un video para que este fuera pues un espacio en el que pues se pudieran escuchar distintas voces y diversas, ¿cómo no? Y bueno, pues un poco ya veo que se animaron en el chat, entonces así me callo yo para que puedan intervenir los demás, ¿no?
Sí, pues nos transmiten dos preguntas, te las voy a plantear juntas porque pues, a pesar de que son muy diferentes, la primera llega de Facebook, de Wuhan Music Valencia, y dice, ¿de qué forma se puede hacer acompañamiento y apoyo para continuar fortaleciendo la expresión cultural del pueblo indígena autóctono coreguaje, perdón, del Caquetá, ya que estamos en el listado de vía de extinción? Esa primeramente, y luego Sandra Montoya, que nos hace una pregunta muy diferente. ¿Cómo es la forma de proyectar la diversidad cultural colombiana en el exterior, en España particularmente, y las formas de compartir, entre comillas, la colombianidad desde instituciones diplomáticas y colombianos en el exterior? Esa pregunta va más para Martín, pero bueno, ok, bueno, con respecto a la primera, yo creo que lo que siempre hay que hacer, y esta es mi opinión, y es contacto, o sea, para hacer apoyo, yo creo que lo fundamental es hacer un contacto directo con las propias comunidades. No sé si la persona que lo pregunta es externa o interna, pero si es una persona externa, yo creo que lo fundamental es evidentemente tener un contacto directo con las comunidades y preguntarle a la gente que está ahí, pues qué procesos tienen iniciados y pues uno cómo puede apoyar, ¿no? De una u otra forma. O sea, yo creo que eso es fundamental y obviamente acompañar y apoyar pues en el diálogo y desde el respeto y sobre todo yo creo que ahí es fundamental esa capacidad de aprender, ¿no? Y de escuchar. Es un poco lo que yo creo. No sé si estoy contestando bien o si entendí bien la pregunta, ¿no? Y en el caso de la segunda pregunta, que yo no sé si va más enfocada hacia Martín, pero yo creo que un poco lo que hemos hecho acá y que además es algo bonito que pasa en Madrid, es que hay muchas asociaciones y hay muchos grupos de colombianos y de colombianas que hacen muchas cosas. Entonces, digamos que eso nos ha permitido también tejer como una red de asociaciones, una red de grupos que hacen muchísimas cosas. Entonces, hay asociaciones culturales, por ejemplo, yo qué sé, que trabajan hacen un salsódromo, ¿no? Y hacen un montón de actividades más. Tienen editorial, ¿no? Que es la gente de la parcería, pero luego también hay grupos musicales, hay gente que pincha cumbia, es decir, hay gente que hace más visibilización, por ejemplo, de algunos movimientos sociales, yo qué sé, en las calles de Madrid, en los centros sociales. Entonces, como que hay como un gran tejido y hay como muchos espacios en los que se puede hacer como una difusión, ¿no? De esas culturas, porque siempre digamos que esto está acompañado de toda esta cuestión, digamos, también más artística, de la música, de otro tipo de expresiones artísticas, etcétera, que de una u otra forma, digamos, como que dan cuenta de esa diversidad. Y yo creo que también hay como un compromiso, ¿no? Y de parte de todas esas personas que hacemos parte de esos grupos y de esos colectivos, y algunos se denominan como colectivas, pues justamente de apoyar eso y de valorar eso. Entonces, digamos que en ese sentido, ya la parte más institucional, pues yo ahí no me meto porque no es un tema de mi competencia, pero bueno, sí es algo que trabajamos, digamos, en otros espacios. Y bueno, yo particularmente, por ejemplo, que trabajo acá en una universidad con otras compañeras que también son colombianas y pues que también están dentro de la academia, también intentamos crear como puentes entre, digamos, el trabajo que a veces se hacen con organizaciones o cuando visitan, por ejemplo, personas de las organizaciones en Colombia vienen a España, pues muchas veces, por ejemplo, hacer como, yo qué sé, estas rutas. Intentamos abrir, por ejemplo, espacios también dentro de la universidad para que esas voces también sean escuchadas, etcétera. El año pasado, por ejemplo, nos visitaron 3 defensoras de derechos humanos que venían de diferentes territorios. Una compañera venía del Cauca y era miembro del movimiento de comunidades negras. Venía también una compañera agua de la zona de Tumaco de Nariño y fue muy bonito porque logramos crear como un espacio en la universidad donde ellas pudieron un poco socializar
qué era lo que estaba pasando en sus territorios, cuáles eran las estrategias de su lucha, etcétera, y pues de alguna forma también compartir, ¿no? Un poco de su cultura y de lo que son ellas. Y la verdad es que ese evento fue como muy emotivo y luego fuera de la universidad también hemos hecho eventos en otros espacios pues autogestionados, culturales, etcétera, también un poco como para difundir eso. Igual la parte más institucional la maneja mejor Martín y puede contestar mejor esa parte de la pregunta. Bueno, vamos a tener que cerrar, pero yo voy a referirme a esa parte institucional, pues porque justamente esto que estamos haciendo transcurre en un entorno institucional en el que digamos que al final el instituto, así como pues las instancias que dependen de la Cancillería, como la Embajada y el Consulado, o ProColombia, que digamos que está adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, pues al final cada uno trabaja en un ámbito muy específico, ¿sí? Y al final son como aproximaciones diferentes a dar a conocer la cultura colombiana desde posiciones y perspectivas muy distintas, ¿sí? El consulado trabaja con la comunidad directamente y hablo del consulado y de la red de consulados que hay en otras ciudades de España, no solo del de Madrid, trabajan con la comunidad, pues la embajada trabaja con instancias institucionales locales y pues con los circuitos diplomáticos, pero también con el ámbito empresarial y eso que es importante para por ejemplo, buscar inversión extranjera, buscar también contactos con instituciones locales que puedan servir de puente para que empresas colombianas exporten. Y luego también ProColombia, pues que al final es como lo que impulsa todo lo que tiene que ver con comercio exterior y con posicionamiento de Colombia como país, como marca también, ¿sí? Así que al final creo que son trabajos complementarios, pues la Cancillería tiene, por ejemplo, el plan de promoción de Colombia en el exterior, pues de su división cultural, y de alguna u otra manera nos apoyamos mutuamente desde estas distintas instituciones, desde nuestras distintas órbitas, sabiendo que trabajamos desde perspectivas diferentes, manejamos discursos diferentes, pero pues hay un sustrato, digamos, un interés compartido, pues que es buscar la manera pues, de dar a conocer lo que viene de Colombia, de dignificarlo y también de generar espacios de reflexión, como en su momento dijo Laura, para que esta iniciativa de dar a conocer cómo es Colombia y qué hay en Colombia no sea tampoco pues una cosa descafeinada ni una cosa completamente plana en términos de discurso, sino que también se someta pues a una problematización. Entonces pues dicho esto, yo pues estoy muy emocionado, quiero darle de nuevo las gracias a Laura porque creo que su presentación ha sido muy completa, que ha sido además en un lenguaje pues muy claro y sencillo y que en ningún momento pues ha simplificado nada, ¿sí? Y creo que lo más bonito de esto es haber tenido los testimonios de ciudadanos colombianos del común que desde su cotidianidad nos cuentan cómo conciben su identidad y cómo perciben la diversidad cultural del país, sin que venga nadie a decirle es que usted es de tal o cual manera o es que a usted hay que protegerlo por tal o cual razón, sino pues que es un ejercicio como autorreflexivo que nosotros simplemente estamos propiciando. Y pues creo que el video que ha hecho Laura pues tiene mucha riqueza en términos de reflexión y de construcción de identidad. Así que mil gracias, Laura. Y mil gracias a todos los que participaron en el vídeo y gracias también a todos los que nos acompañaron en este fin de mañana en Colombia y en este fin de tarde en España y bueno, donde estén los demás. Así que mil gracias de nuevo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos.